cual es un proceso. Les decía yo que las formaciones del suelo es producto de la desintegración de las rocas, ¿no? Ya sea en forma mecánica. Ustedes saben, le estaba hablando del escudo brasileño que está toda la zona del noreste de Santa Cruz y parte del Beni, en donde el tipo de suelo es rojo, pues, ¿no? No sé si alguno ha ido hasta Concepción, ha pasado por San Matías o ha pasado por San Ignacio, y el suelo es rojo. Es porque hay mucha materia orgánica. Digo, hay mucha materia ferrosa, ¿no? Material ferroso. Entonces el hierro le da la coloración rojo. Entonces es por la desintegración de la roca madre. En este caso, roca madre, vamos a nombrar a la roca que es, digamos, que no tiene meteorización. Es una roca todavía fresca. Pero cuando se producen los procesos de meteorización, entonces se va descomponiendo y se va descomponiendo en el suelo, ¿verdad? En cambio, aquí en Santa Cruz, la coloración de la roca es otro color, pues, ¿no? Son rocas como es, derivan digamos, de rocas sedimentarias, más del, más del Santa Cruz, digamos, de la parte centro y la parte del oeste de Santa Cruz, en donde tenemos rocas sedimentarias que pasa la cadena montañosa andina. Entonces, es por esa razón es que tenemos distintas coloraciones de roca, ¿no? Perdón, de suelo. Entonces, y lo que vamos a ver ahora es justamente suelos. Entonces, ustedes saben que la Tierra físicamente es una estructura física y química y que está denominada y que está, digamos, compuesta por una serie o una sucesión de rocas, ¿no es cierto? Esta sucesión de rocas va desde la más antigua hasta la más moderna. Yo quisiera, no sé, creo que nuestro amigo auxiliar, Walter, le he dicho que les dé a ustedes la columna sedimentaria, que es muy importante que la sepan, ¿no? La columna sedimentaria del subandino norte y del subandino sur. Entonces, todo esto se estudia a través de las rocas, ¿no? De todos los procesos geológicos que se han producido en la corteza terrestre, porque nosotros tenemos, como les dije siempre, tenemos 2 millones de años de vivencia en la Tierra. Entonces, no podemos, digamos, en 2 millones de años no se han producido todos los procesos que se ven, ¿no? Que se ven que son antiguos. Por ejemplo, por decirle nomás, el plegamiento de la cordillera andina tiene 25 millones de años, más o menos 1 año, 2 años, o 2 millones de años. Entonces, obviamente que nosotros no hemos visto ese proceso, pero sí lo podemos sentir cuando hay un reajuste de las placas tectónicas, cuando se chocan o cuando se separan. Entonces podemos ver esos fenómenos que son fenómenos de terremoto, pero ¿cuánto es lo que se mueve esa reactivación? Esa reactivación puede ser póngale de 2 centímetros por año, digamos, vamos a sacar un promedio así nomás. Entonces, si son 2 milímetros por año, multipliquen por 25 millones de años y vamos a tener 50 millones. Esos serían centímetros, pues estamos haciendo una regla de 3, digamos, si yo digo, en un año se mueven 0,2 centímetros, ¿cuánto será en 25 millones de años? Entonces yo puedo sacar por la regla de 3 y entonces puedo saber cuánto se ha movido, digamos, por la tectónica, cuánto se ha movido a través del tiempo en 26 millones o 25 millones de años. Pero ustedes saben también que los procesos no actúan, digamos, individualmente, primero uno, después el otro, por fase, sino que mientras se está desarrollando la compresión, en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de Sudamérica, ¿no es cierto? Hay una compresión porque hay un choque de placa, la placa de Nazca, que es la placa oceánica, y la placa continental. Por eso es importante que yo les dé tectónica de placas, se lo voy a dar. Pero después que pase estos temas que es suelo y aguas subterráneas, quiero que entren para el primer parcial. Bueno, les decía yo, cuando se producen esos fenómenos, ¿no es cierto? Entonces, se va a producir ¿cómo se puede decir?
unos fenómenos que son internos, como son el vulcanismo, el magmatismo, y también van a actuar los procesos externos, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos externos? Son la meteorización, que ya hemos visto en roca sedimentaria. Y les expliqué la roca sedimentaria. ¿Alguien me puede responder? Sí, ingeniero, nos explicó. Ya. Entonces, se producen pues estas rocas sedimentarias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le decía yo? Que entonces se va levantando la cordillera, entonces todo ese material que está subiendo con esa velocidad que yo les he dicho, entonces va también trabajando el sistema de fenómenos externos, ¿no? de eventos externos, como es el interperismo. Entonces va rebajando el relieve, y por lo tanto no vamos a tener ese relieve que deberíamos tener, digamos, si no hubiese el fenómeno atmosférico. Entonces actúan simultáneamente tanto los procesos internos como los procesos externos. Bien. Entonces se piensa, bueno, ya ese es un tema que yo no le quise dar porque no tiene mucha importancia cómo es la formación, cómo se formó la Tierra, ¿no? O cómo se formaron los planetas. Seguramente les voy a pasar como una tarea para que ustedes lo lean y ustedes tengan una idea de eso, ¿no? Entonces, a partir de las materias reunidas se encontraban a muy alta temperatura y lentamente se fue enfriando a través de millones de años y se fueron formando lo que son las nubes cósmicas y después ya lo que es todo lo que es sólido, materiales y minerales que están presentes en la corteza terrestre. Yo les voy a pasar eso en forma muy súncita, no le voy a dar mucho porque no tiene importancia. A lo mejor le voy a decir que me haga un resumen de eso, ¿no? Pero bueno, pero lo más importante es esto, ¿no? Nosotros tenemos, esta es el esferoide de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por la parte de superficie? Vamos a tener la corteza, eso que está en marrón en la corteza terrestre. Después lo que sigue es la capa se llama del manto, ¿no? Tenemos un manto externo y un manto interno. Y después tenemos el núcleo. Obviamente un radio que atraviesa así, digamos, toda la corteza de la Tierra o todo el esferoide de la Tierra, tiene pues millones de kilómetros, ¿no? De diámetro. Entonces, bueno. Entonces la materia en estado gaseoso por fuerza de la corteza es lo que se denomina atmósfera, lo que está todavía, digamos, ¿cómo se llama? Por encima de la corteza terrestre tenemos la atmósfera. Y en la atmósfera hay mucho material en suspensión, hay gases, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, inicialmente había también mucha agua. Bueno, este tema lo voy a dejar porque quiero mejor mandárselo ¿cómo se llama? La teoría de las formaciones de la Tierra, y para que ustedes lo lean y después me hagan un resumen. Eso se lo voy a dar después. Entonces vamos a empezar con lo que es el suelo. ¿Qué es el suelo? Dice que es la disgregación de la roca madre. En este caso nombramos roca madre porque también en geología del petróleo se usa roca madre, pero tiene otra connotación. Roca madre en geología del petróleo es la roca que genera hidrocarburos. En este caso estamos hablando de roca madre, la roca fresca que no ha sufrido fragmentación o no ha sufrido meteorización ni erosión, ¿no? Entonces, por la meteorización, tanto física como química, y la actividad de los seres vivos que viven, digamos, en presencia de oxígeno, como son las bacterias u otros microorganismos, van descomponiendo, pues, ¿no? En forma mecánica, por un lado, por la meteorización, y por otro lado, ¿cómo se llama? Descomposición meteorológica, pero biológica, ¿no? Es decir, que tiene intervención los organismos y van a descomponer, entonces esa materia, va a descomponer esa roca a medida que se va fragmentando. Y es por eso que tenemos distintos horizontes en el suelo, ¿no? Tenemos el primer horizonte, el horizonte orgánico, que eso se ha
se ha formado a través de los miles de años, millones de años que se ha ido depositando materia orgánica, ya sea por plantas vegetales continentales o marinas, en el caso del mar. Y entonces eso se ha ido descomponiendo a través de los millones de años. Y después tenemos un suelo inerte, o sea, inerte porque es material que no tiene material orgánico. Y después tenemos ya el otro horizonte sería la roca madre, o la roca, en este caso le decimos roca madre, pero roca fresca que no ha sido todavía meteorizado, ¿verdad? Entonces, para la formación de suelo se apoya sobre que, primero, que tiene que haber un material como es de la roca mineralógica, donde se denomina roca madre. Después tiene una roca disgregada que empieza luego a formarse las colonias de los seres vivos. Es la segunda capa, después del horizonte de material orgánico, segunda capa. Y la tercera capa es con restos de animales y plantas ya que sirven de alimento de algunas bacterias y hongos que esto decomponen y transforman estos compuestos orgánicos, ¿no?, en formas más simples. Entonces, si nosotros vemos la evolución desde la izquierda hacia la derecha, fíjense los fenómenos atmosféricos, las lluvias, y aquí tenemos el material rocoso, material lecho rocoso. Esto es roca, digamos, fresca, que no ha sido descompuesta todavía, pero a medida que pasa el tiempo se ha producido la fractura y después la descomposición. Esto obviamente es un depósito también, ¿no? Es como un depósito sedimentario, que primero tenemos roca fresca que no está fragmentada, y por encima tenemos roca ya desintegrada, y por último ese pequeño material oscuro es el material de materia orgánica, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo tenemos ya la segunda fase, que es la presencia de material orgánico, y después ya nacen las raíces de las plantas, o sea, se coloniza con planta, y ya tenemos un material, digamos, materia orgánica mucho más grueso, un horizonte verde, que es una roca inerte, después la roca madre y el material sin fragmentar, ¿no? Ese sería, digamos, el desarrollo de un típico suelo. Ahora, eso va a depender de otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, si ese material está expuesto así de forma horizontal, va a tener un tiempo de formación de los suelos. Pero si tuviera una pendiente, sería otro, digamos. Aquí tiene que ver también la geomorfología del terreno, ¿no? Y la presencia también va a tener mucho que ver, digamos, si es un lugar de clima templado, si es un clima tropical, etcétera, etcétera. Entonces, que en los climas tropicales llueve mucho, entonces eso ayuda a que haya más materia orgánica, y por lo tanto hay suelos mejores, es decir, de mejores condiciones, con mayor espesores, ¿no? Que pueden soportar, como el caso nuestro, por ejemplo, que nosotros tenemos buen suelo por acá, por Santa Cruz y los valles, en donde tenemos producciones ¿cómo se llama? Tanto de frutas como de madera o de otro tipo de material orgánico, mejor dicho, de vegetales, tanto vegetales mayores como vegetales menores. Ya. Entonces, este conjunto de horizontes se denomina el perfil de suelo. ¿Ya? Y su estudio permite clasificar. Ahora, nosotros, si queremos hacer un estudio de suelo, podemos hacer o bien por una perforación, es decir, coroneando. Una perforación normal, digamos, va fracturando la roca y va entrando hacia abajo. Pero no solamente tenemos un recorte de material que en el caso de las perforaciones petroleras, vamos a tener entonces material de recorte, pero es un material triturado ya por ¿cómo se llama? Por el trabajo de la broca, pues, ¿no? El trabajo entonces va destruyendo y va subiendo a través del lodo hacia la superficie. Ustedes ya van a ver en geología de petróleo, eso lo vamos a ver en geología de petróleo. Ese lodo es el que traslada, digamos, desde el fondo del pozo hasta la superficie de los materiales que se van triturando. Pero en el caso, digamos, de estudio de suelo, no necesitamos tan cosas más profundas, porque normalmente si hacemos una perforación aquí en Santa Cruz, vamos a ponerle,
para el estudio del suelo, y quienes lo hacen esos estudios de suelo son los agrónomos, ¿no? Que para saber cómo son los suelos, si son ricos en materia orgánica o no lo son. Entonces, para eso no se necesita más que hacer una calicata de unos 2 o 3 metros para saber qué es lo que pasa con los suelos, para ver por lo menos 1 o 2 horizontes. Es difícil llegar ya a este término, digamos, de profundidad del horizonte C, como se ve acá. Solo cuando estamos en una pendiente podemos encontrar este horizonte muy cerca. Pero si estamos en una situación como esta, de un suelo o de un área horizontal, entonces es posible que tengamos que trabajar en zonas más profundas. Y esto lo podemos hacer con perforaciones también, pero coroneando, es decir, sacando testigos se llama, ¿no? Para saber cómo es el comportamiento hacia abajo. Bien, ¿qué es lo que está, entonces, en síntesis, qué es lo que está formando el suelo? Es la materia orgánica procedente de los restos y excrementos de los seres vivos en superficie que se van, ¿cómo se llama? Descomponiendo, ¿no? La descomposición inicial va a ser por estos microorganismos que son bacterias que van descomponiendo y todo el material orgánico lo va descomponiendo y lo está asimilando al suelo que tiene, ¿no? El otro es el material mineral, que es herencia de la roca. Está compuesta por granos de cuarzo, arcillas, carbonato, y después el aire también, ¿no? Porque en un suelo arenoso, depende del tipo de suelo. Si tenemos un suelo, digamos, que es fangoso o es que es arcilloso, entonces este aire va a estar en menos proporción que en un suelo franco arenoso. Entonces, esto es importante también, en realidad decimos aire, pero es el oxígeno que está en el aire, ¿no? 1, 2, ¿Y 3, qué 4, penetra 5, dentro 6, del suelo? Depende del tipo de suelo que tengamos. 6, 7, Y el agua 8, que se adquiere, digamos, a través de las 1, lluvias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Entonces, 8, 9. todo este material está dentro de lo que es el suelo. Entonces, todo esto, tanto el agua como el oxígeno, son parte, digamos, de la alimentación de las especies. A medida que se van, digamos, desarrollando y se van formando con más materia orgánica, entonces vamos a tener cada vez espesores más gruesos de suelo orgánico. Entonces aquí interviene el ciclo del agua, y el ciclo del agua comienza, por ejemplo, de una superficie o en una cuenca, que sea una cuenca, vamos a ponerle que sea un lago. Entonces con el sol, que es un fenómeno atmosférico, el sol, la temperatura, calienta las aguas y se evapora, y entonces esa evaporación después se transforma en lluvia. Bueno, y llueve, no va a llover sobre el lago, sino que los vientos lo van a mover esas nubes, entonces va a llover en las zonas altas, por ejemplo, en las cordilleras en este caso, donde tenemos la zona de recarga para los acuíferos nuestros, es justamente la zona ¿cómo se llama esto? De los valles mesotérmicos. Bueno, ahí a partir de las lluvias, entonces esa agua penetra dentro de la fractura y va produciendo la descomposición, y todo ese material es acarreado por los ríos, quebradas, hacia la zona más deprimida, en este caso la llanura. Y entonces aquí estamos formando ese tipo de suelo. ¿Por qué? Porque son transportados por esto. Y después ya posteriormente actúan las bacterias en presencia de oxígeno y en presencia de agua, y entonces van a desarrollar su actividad descomponiendo el material orgánico que trae, transportado también por estos agentes, en este caso fluvial, y entonces va a ir descomponiéndose y formando los suelos, ¿no? Entonces, el hecho de que evita, ya que las raíces de las plantas fijan en los suelos, impiden que esto sea arrastrado. Bueno, una vez que se está produciendo, digamos, material, como es el caso de plantas dentro de las laderas de los cerros, estamos hablando, por ejemplo, de la zona de pie de monte acá, que el pie de monte llamamos a toda la parte
desde la guardia hasta la angostura, todo eso se llama pie de monte. Entonces todo eso ya está con vegetales y con vegetales grandes, plantas superiores. Entonces, y tiene raíces que va fijando, digamos, tanto el agua como el oxígeno. Está fijándose y no hay, digamos, por esas laderas no hay mucho, como se puede decir, traslado de material. O sea que si eso fuera pelado, entonces estaría arrastrando a través de flujo de barro hacia la parte más llana. Pero en este caso las raíces se están haciendo como obstáculos para que se produzca eso, ¿no? Entonces también se enriquece la atmósfera porque ustedes saben que el ciclo de las plantas es al revés de lo que se producen los seres vivientes como nosotros, por ejemplo, que nosotros respiramos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. En cambio, las plantas es al revés, ¿no? Entonces, por eso que dicen que las plantas son los pulmones de la tierra, es por eso, ¿no? Mientras más tala de árboles se haga, entonces estamos produciendo estamos produciendo un cambio climático. ¿Por qué? Porque los árboles y las plantas generan oxígeno hacia la atmósfera. Y ese oxígeno es lo que se necesita para tener, digamos, y nosotros estamos también con las fábricas, con la industria que tenemos, estamos expulsando cada vez emisiones gaseosas que son muy nocivos inclusive para nosotros mismos. Pues no, eso es un efecto boomerang, porque se producen las lluvias ácidas, se produce el efecto de invernadero, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cosas están, digamos, de alguna manera perjudicando nuestra existencia, ¿no? Y es por eso que hay cumbres, grandes cumbres internacionales para parar eso, y hay compromisos de parte de los países que emiten más sustancias tóxicas a la atmósfera para que disminuyan su producción de gases, ¿no? Bien. Entonces, la pérdida de suelo se puede deber a causas naturales, como es el caso de un deslizamiento, una fuerte lluvia donde se produce torrente de barro, o puede ser por incendios tropicales, que entonces cuando hay incendios tropicales también se está quitando la cubierta vegetal, pues, ¿no? Y obviamente que nosotros somos los que aceleramos estos procesos erosivos, ¿no? La actividad humana. Entonces estamos eliminando la cubierta vegetal que protege el suelo, y entonces ya queda, cuando hay pues suelo pelado sin vegetación, entonces está expuesto a que se produzca erosión. Entonces, esto, por ejemplo, están viendo ustedes un paisaje aquí bastante, ¿cómo les puedo decir? Un suelo que tiene muy poca materia orgánica. Fíjense, solamente hay estos pequeños pastizales acá, y hay isla de pasto así, pero después está expuesto totalmente el suelo, ¿no? Ya fragmentado porque ha sufrido erosión. Pero eso es producto de la actividad humana, ¿no? Capaz que en tiempos pasados esto tenía vegetación, aunque hubiera sido poco desarrollada, pero el hecho de nosotros a veces de colonizar con un tipo de vegetación, como ha ocurrido, por ejemplo, en esta zona de Montero, el norte integrado, bueno, toda esa zona teníamos suelo bastante bueno, pero ahora ya todos los nutrientes se han ido agotando porque hemos hecho monocultivos, bueno, y eso también es perjudicial. Es decir, durante más de 50, 100 años que estamos trabajando sobre la caña de azúcar y el algodón, entonces eso no es muy bueno tampoco, porque se van, digamos, consumiendo los nutrientes y van quedando después suelos inertes. Bueno, suelo inerte también toda esa zona de la franja de Virubiru, ¿no? Porque todo eso es arena. Entonces, y en la arena no hay materia orgánica. Entonces, hay que esperar millones de años para, si es que no hubiese, digamos, la actividad humana, entonces podría ser de que se pueda acumular un poco de material orgánico y después sirviera. Pero esos procesos ya no los vamos a ver nosotros, no creo. Porque no, como le digo, nosotros tenemos 2 millones de años de vida y esos procesos son muy largos, ¿no? Bien.
La composición química de los suelos, la corteza de la tierra, que es la capa más externa y delgada, tiene una profundidad más o menos de 50 a 70 kilómetros, depende, ¿no? Depende en qué lugar estemos. Eso está en contacto directo con la parte superficial de la tierra. Entonces, dentro de lo que llamamos corteza, podemos ver una parte que es suelo y otra parte que es roca, ¿no? Suelo es, por ejemplo, en las zonas más deprimidas habrá suelo, como en el caso de Santa Cruz, pero en las zonas altas donde hay montaña, hay suelo porque hay vegetación, pero el suelo es raquítico, es pobre, ¿no? No es como el suelo que tenemos acá en las partes llanas. Entonces las rocas están obviamente constituidas por compuestos químicos como son feldespato, feldespato potásico, sódico, o puede ser el mismo cuarzo, carbonato, silicato, etc. Estos componentes presentan naturalmente como se denominan minerales, ¿no? O sea, una roca está formada por minerales y estos son los minerales más frecuentes en el caso nuestro. Pero pueden haber otros minerales, por ejemplo, en el caso del escudo brasileño vamos a encontrar otros tipos de minerales, ¿no? A lo mejor hay ferro magnesiano, y seguro que lo hay, porque son de esos color rojizo, es porque tienen hierro, ¿verdad? Entonces, para entender un poco, por ejemplo, ustedes ven acá, por ejemplo, en la zona marina vamos a encontrar una corteza muy delgada, ¿no? Esa corteza es la corteza oceánica. Pero ¿qué pasa en la parte continental? En la parte continental, fíjense el grosor de la corteza, es mucho más gruesa. Y cuando es más gruesa, esta corteza también tiene más baja densidad que esta que es corteza oceánica. Porque lo que pasa es que cuando tenemos esta corteza oceánica es porque acá hubo un límite divergente de las placas y entonces se ha producido mucho más magmatismos suboceánicos que nosotros no lo vemos, ¿no? Pero claro que ocurre eso porque las islas, por ejemplo, como se llama hawaiana, es producto de volcanismo. Eso antes no había, pero estoy hablando antes, no ahora que ya está poblado. Y como le digo, la población apenas tiene, qué sé yo, 300, 400 años que se ha ido a instalar la gente ahí, pero ya habían las cadenas de islas. Estas cadenas de islas se habrán formado no sé en qué periodo, probablemente en el Cretácico. Y si hablo del Cretácico, estoy hablando hace 70 millones de años, ¿no? Entonces, es así. Entonces, aquí está más o menos el kilómetro tiene, ¿cuántos kilómetros tiene el núcleo hasta el centro desde la corteza hasta el núcleo, ¿no? Son más o menos 6.371 kilómetros. Es probable que sea más, o sea, estos son datos, no sé si están buenos, pero digamos que con este radio es más o menos parecido, no hay diferencia, ¿no? Porque la Tierra tiene una forma esférica. Bien. Ya sabemos cómo podemos clasificar los tres grupos grandes de roca, ¿no? Y eso lo hemos visto como roca ígnea, sedimentaria y metamórfica. Las ígneas son las primeras que se forman, ¿no? Eso es porque hay un ascenso desde el magma hacia la superficie de material rocoso, ¿no? Como es el mar, como son las rocas ígneas, ya sean volcánicas o intrusivas. Y después las rocas sedimentarias, ¿no? Las rocas sedimentarias que es depósito de producto de la fragmentación de cualquier tipo de roca, eso lo hemos visto en rocas sedimentarias. Entonces, si es por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Se sigue meteorizando las partes altas de allá del escudo brasileño y todo ese aporte de material lo va acarreando los ríos hacia la cuenca. Y en este caso, la cuenca va a ser la cuenca de Chaco-Veniana, ¿no? Entonces, todas esas cuencas se van acumulando material. Entonces, y también nosotros estamos recibiendo aporte de la serranía de los Andes, material que se está erosionando y que se está fracturando y se está erosionando y transportando hacia la cuenca, hacia la parte deprimida, que en este caso sería la cuenca chaco-veniana.
Y la otra es la roca metamórfica, que ya también lo hemos visto, que como se producen por contacto, por grandes fallas, sobre todo los componentes de la roca metamórfica, hemos visto que es la temperatura, la presión y los fluidos activos, ¿no? Entonces los suelos, por su parte, se han ido formando por pequeños trozos de roca formados por su rompimiento y mezcla de restos de composición de materia orgánica, principalmente proveniente de la vegetación. Entonces, por un lado tenemos la descomposición de la materia orgánica y por otro lado tenemos la roca, la fracturación, la fragmentación. Y entonces, con estos dos componentes de materia orgánica y mineral de roca vamos a formar los suelos, ¿no es cierto? Entonces, pero los suelos dependen, digamos, de la herencia que tengan, del tipo de roca. Vamos a tener suelos granulares o suelos finos. En este caso, en los granulares podemos tener arena, como es el nuestro, por ejemplo, acá en Santa Cruz, es franco arenoso. Es decir, que tiene fracción fina, pero no la preponderante, digamos, es arena, ¿no? En cambio, cuando el material, cuando la procedencia del suelo es de una roca, póngale de lutita o una pizarra, vamos a tener suelos de grano fino y que es de limo y arcilla, ¿no es cierto? Entonces, dependen de la herencia que tengan esos tipos de suelo. Entonces, los factores formadores del suelo son roca o sustrato, es las propiedades químicas que tienen el poder para descomponerse y después para heredar el suelo. En este caso, lo que estamos viendo son materiales arrastrados por algún río y tenemos este tipo de clastos grandes, ¿no? Que si son arrastrados aguas abajo, estos se van a transformar en arena. Y si son mucho más lejos todavía del lugar de procedencia, vamos a tener limo y arcilla, ¿no? Entonces, ese es el perfil de los agentes que van trasladando material desde la parte alta. Si nosotros nos vamos todavía a la Angostura o más allá, cerca de Samaipata, donde nace el río Piraí, estoy hablando de un solo río, vamos a encontrar que unos bloques enormes, ¿no? Que a medida que pasan los años se van trasladando, pero poco a poco, ¿no? Porque la fuerza o la capacidad de transporte de los ríos no les permite, digamos, trasladarlo a lugares más lejanos. Pero sin embargo, eso con el golpeteo de una con otra se van fracturando y van a formar rocas más pequeñas. Esas rocas más pequeñas después también por el mismo agente fluvial van a ir descomponiéndose, fracturándose y va a llegar tamaño arena. Por eso es que, por ejemplo, entre la angostura, un poco más abajo, entre el torno y la guardia, lo que vamos a tener, los materiales más sobresalientes, ahí son este tipo de rocas, ¿no? Así, de este tamaño. Pero si nosotros llegamos desde la Guardia a Santa Cruz y estamos explotando los áridos de arena, ¿no? Y ahí no se ven rocas de este tamaño. ¿Por qué? Porque han sufrido más transporte, se han fragmentado, se han desmenuzado. Pero si vamos el mismo río, si vamos hasta Montero, por ejemplo, que pasa por Montero, y acerca de la desembocadura, porque este río desemboca en el río Yapacaní, entonces vamos a tener arcillas ahí, ¿entienden? Entonces ese es el perfil de los ríos, de cualquier río, no estamos hablando de uno de Piraí porque es lo más cercano que tenemos, pero pueden ser de otros ríos, por ejemplo, podemos hablar del río Pilcomayo, podemos hablar del río, qué sé yo, Paraná, el río, en fin, todos los ríos tienen la misma secuencia y el mismo perfil. Uno será más corto y otro será más largo, ¿no? Pero ese es, digamos, el proceso de la formación de material más fino. Bien, entonces ya cuando tenemos material orgánico vamos a tener estos bosques, pues, ¿no? La vegetación va a ir cubriendo. Entonces, en las llanuras normalmente tenemos este tipo de bosque, ya no, porque tiene bastante material orgánico que se ha descompuesto a través del tiempo también, ¿no? Bien, otro de los temas es el clima, ¿no? No vamos a tener suelos, digamos, en la Antártida o en el Polo Norte. Es posible que haya suelo, pero y ahí van a haber otros tipos de plantas que no son las mismas que hay por acá, por cerca
del Ecuador. Cerca del Ecuador, como las temperaturas y son de templado a cálido, entonces hay mucha lluvia, hay temperaturas más altas, entonces se va a formar otro tipo de vegetación y tenemos otro tipo de clima. Entonces el clima también depende de en qué latitud estemos dentro de la Tierra. Eso también va a facilitar la descomposición para las formaciones de suelo, ¿no? Bueno, otro de los factores formadores del suelo es el ser humano, pues, ¿no? El suelo modifica todo, bueno, constantemente. Y eso a gran escala. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Estamos talando, no sé, con un ritmo muy acelerado, están talando madera. Y a veces no están cumpliendo las normas, porque hay normas para que haya revegetación, o sea que y hay leyes que controlan eso, pero como eso tiene un alto costo, digamos, el rehabilitar zonas con plantines y todas esas cosas, entonces cada vez se va degenerando eso, ¿no? Entonces, y vamos a tener, cada vez tenemos más espacios sin cubierta vegetal, y cuando no hay cubierta vegetal, la lluvia recia directamente con el suelo y entonces va lavando todo el material orgánico que tenía y entonces por lo tanto se van cambiando los materiales que hay en superficie. Entonces van a ser, como les mostré en la primera diapositiva más atrás, no sé. Vamos a volver acá, en esto, ¿no? En esto, por ejemplo. Es posible que en el pasado, estoy hablando de siglos y siglos, que la parte amazónica hubiera estado bien cubierto o las partes donde son desérticas ahora, es posible que hayan sido cubiertas por vegetales, pero los procesos erosivos, producto de la actividad humana, hace que estos procesos se aceleren, entonces ahora tenemos lugares desérticos, ¿no? Es una zona que he visto la alta, digamos, transformación es en Tarija, ¿no? En Tarija se ve muchos suelos erodados, ¿no? Actualmente, y es porque dice que antes había unos pequeños árboles por el clima mismo, ¿no? Que eran la tola, no sé qué otros vegetales que cubrían el suelo, pero ahora hasta las tolas la han sacado para la explotación, para la leña y para el carbón, entonces, y cada vez se ven cárcavas que es producto de la erosión, producto de la lluvia, el viento, etcétera, etcétera. Entonces ya no tienen vegetación y cada vez se va deteriorando más el suelo, ¿no? Bien. Entonces ese es el producto de la desertificación, ¿no? Fíjense que cuando aquí, por ejemplo, sopla mucho viento en esta parte alta, después lo deposita en otro lugar el viento, el propio viento, porque tienen una dirección, y se va depositando y va a formar estos desiertos de arena. Estos son desiertos de roca, porque está levantando todo el material fino y lo está trasladando y está depositando en otro lugar. Entonces, cada vez eso es progresivo y entonces, por lo tanto, estamos cambiando, digamos, ¿cómo se llama? Estamos cambiando todo lo que es la estructura de la Tierra, ¿no? Pero esos también pueden ser por producto natural, nomás no es que no es que siempre sea, digamos, el hombre el que vaya a transformar esto. Puede ser que ya esto estaba y sigue ese proceso, ¿no? Desde que se inició, digamos, desde que se depositaron estos materiales. O sea, no le podemos achacar siempre la desertificación producto de la acción humana. Entonces la erosión es eso, pues no corresponde a la pérdida de material constituyente de los suelos. Es un proceso que ocurre o bien naturalmente por la acción del viento y la lluvia o por los seres humanos que van avanzando y van, digamos, acelerando estos procesos. Otro proceso, digamos, que degradan los suelos es la contaminación, pues, ¿no? Porque cuando tenemos materia orgánica o materia industrial que son botados como el vertedero de Normandía,
Entonces, es todo ese material que está en descomposición, porque se descompone a través del tiempo por las lluvias y por los gérmenes que hay de bacterias. Entonces, cuando llueve se va infiltrando el agua y entonces estamos contaminando los acuíferos, estamos modificando lo que es la estructura del suelo. Otro caso es la salinización, ¿no? La salinización se produce cuando, por ejemplo, en las zonas costeras, la costa siempre va a tener agua salada, ¿no es cierto? El agua tiene agua salada. Entonces, cuando hay una transgresión, es decir, cuando el mar, por ciertos fenómenos, puede invadir al continente, va a dejar estos tipos de suelos salitrosos, ¿no? Y en suelos salitrosos es muy difícil, digamos, la adaptación de los vegetales. Hay vegetales, pero bien, fíjense qué tipo de vegetación hay, ¿no? Es muy elemental, es decir, no tiene riqueza orgánica. Entonces, el reconocimiento de los suelos está en función de los minerales, ¿no? Estos estudios minerales pueden tener propiedades físicas que pueden ser macroscópica, mecánica o óptica, viviendo la dureza. Entonces, esto es herencia, ¿no? Herencia de las propiedades físicas de la roca. Mientras más dura sea la roca, va a ser más difícil la fracturación y la descomposición para la formación del suelo. Pero también puede tener composiciones químicas que tengan minerales radioactivos. Eso ocurre, por ejemplo, en la Chiquitanía. Hay un cerro pelado que le llaman cerro pelado. Y se ha comprobado, se ha hecho algunas pruebas con cintilómetro, que es un instrumento para medir la radioactividad, y eso tiene mucha radioactividad. Eso es por la composición química que tienen los minerales de la roca, ¿no? Entonces, cuando hablamos de propiedades físicas macroscópicas de los minerales, nos interesa conocer cómo se disponen los átomos y los elementos, cómo se han encontrado diversos modos de ordenamiento de los átomos. Es decir, por eso le digo, hay distintos tipos de roca. En el caso de rocas ígneas, tendremos un tipo de composición que es totalmente diferente a las rocas sedimentarias, aunque pueden tener los mismos minerales. Es decir, los minerales básicos de una roca generalmente es feldespato, potásico o cálcico, mica y cuarzo. Entonces, en las rocas sedimentarias hay, pero está en otra disposición, tiene una estructura diferente que en las rocas ígneas. Ya, bueno, esto no le voy a plantear porque, digamos, esto es ¿cómo se llama? La ubicación o cómo se disponen los minerales. Los minerales pueden ser en forma cúbica o pueden ser centrados en la cara, pueden ser también ortorrómbicos, etcétera, etcétera. Eso es para un poco más avanzado. Y eso es todo de suelo. Esto no les voy a dar porque no vale la pena ver la estructura interna de la roca. Bien, entonces con esto tenemos otro tema más avanzado que no es muy difícil. Han visto ustedes que no es difícil, es fácil de entender. Entonces, ¿cuáles son los factores preponderantes como elementos formadores de los suelos? Es los minerales de la roca y, por otro lado, la materia orgánica, ¿no es cierto? Esos son los formadores de suelo. Después, los factores que van a intervenir van a ser el clima, la temperatura, la vegetación, etcétera, etcétera. Bueno, con eso hemos terminado este tema. Si ustedes tienen algo que les pueda explicar que no hayan entendido, se los puedo hacer ahora, ¿no? Esto le voy a mandar. Sí, a ver, hable. ¿Qué me iba a decir? Bueno, creo que le puedo, a ver, tengo otra, creo que tengo otro para subir. Espérense un ratito. Ya. Esto nos puede ayudar a entender un poquito ya. Bueno, por ejemplo, es un perfil natural que estamos viendo de un corte natural, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Donde hay vegetación es materia orgánica. Esto después suelo inerte y por último esto que son los conglomerados, que son rocas sedimentarias. Ingeniero, no está compartiendo pantalla, Ya, solo sí se ve la razón. diapositiva de suelos. Perdón, sí tiene razón. Un ratito, ¿ya? Compartir pantalla, ¿dónde está? Aquí. Estaba. Lo voy a emitir a los que faltan. Ya. ¿Dónde está la? No, ahora no lo ven. Nada, ingeniero. Nada, ¿qué pasó esto un ratito? A ver qué está pasando. Aquí no lo veo por compartir pantalla, se me ha borrado. A ver. Grabar. Yo lo veo el PDF, ingeniero, no sé. Un ratito. Estoy buscando acá, es que lo de compartir pantalla no me está saliendo acá. A ver, un ratito. ¿Por qué no sale? A ver, un ratito, voy a salirme un ratito ya. Ajá. ¿Ahora? Sí, se Ahora ve. sí, ingeniero. ¿Cómo? Ahora sí, ingeniero, se ve. Ya. Se ve, se ve. Ya, bueno, miren, aquí está, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá dice suelo, acá dice roca fragmentada, suelos y aquí están los que inician la primera parte, digamos, de la descomposición de la materia orgánica, que son los pioneros en materia orgánica son los líquenes, ¿no? Después ya tenemos matorrales y después tenemos plantas ya árboles. Eso es porque se ha ido, como se puede decir, descomponiendo la materia orgánica y se ha ido descomponiendo el material del suelo, de tal manera que al final ya tenemos un humus, se llama, ¿no? El material orgánico oscuro que tiene el suelo. Entonces, aquí la flecha está indicando la evolución de eso, ¿no? De la formación de los suelos. Bien. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, dice según la característica de la roca madre, si la roca madre es de tipo pelítico o lutítico, entonces vamos a tener un tipo de suelo. Pero si la roca madre es de esta, como esta roca grande que está acá, que se está fracturando, por ejemplo, esto es muy frecuente encontrar este tipo de roca, por ejemplo, en una llanura solita esta roca, ¿no? Esta roca, ¿por qué está ahí? Si no tenemos material, no tenemos una cordillera que veamos cerca. Lo que pasa es que esto ha sido trasladado en tiempos pasados y ha quedado como una roca enorme ahí, ¿no? Entonces todo lo demás se ha ido erosionando y se ha ido horizontalizando y ha quedado como remanente esto.
¿Ok? Entonces, a partir de esta roca que se va a fracturar con el tiempo por los fenómenos meteóricos, podemos encontrar ya fragmentado así, ¿no? Y entonces, una vez que está fragmentado, por otros fenómenos que pueden ser por el viento o la lluvia, va a ir haciéndolo más pequeño estos fragmentos y después se vayan a formar los suelos ya. Esto es, por ejemplo, aquí lo que yo les decía, las fracturas que hay en los suelos, ¿no? Entonces se van formando las cárcavas y estas cárcavas se va penetrando el agua y va a ir descomponiendo al material mineralógico que tiene. Entonces ahí las pendientes dice que favorecen a los procesos erosivos, ya sea de deslizamiento, ¿no es cierto?, que pueden lugar a formar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, probablemente ha sido un camino que han ejecutado, pero aquí hay una pendiente. Entonces el agua, cuando escurre por la pendiente, va formando estas cárcavas por la velocidad que tiene, ¿ya? Y entonces este es un proceso erosivo que puede sufrir, por ejemplo, ¿cómo se llama?, al sacarle la vegetación para la construcción de caminos. Entonces es uno de los problemas de erosión que es producto de la acción humana, ¿no? Porque el camino, ¿quién lo hace? Somos nosotros. El clima es fundamental, digamos, para que se produzcan mayor y en menor tiempo ¿cómo se llama?, materia orgánica. Porque esta planta, por ejemplo, vive un tiempo, después cuando vamos a un bosque normalmente vamos a encontrar troncos caídos en descomposición. Entonces todo ese material que es leñoso y materia orgánica se va a ir depositando en el suelo y entonces va a ir desarrollándose cada vez más suelo, más productivo, ¿no? Bueno, como les digo yo, la meteorización es parte importante, ¿no? La meteorización es producto de la actividad, o mejor dicho, de los fenómenos de interperismo. Este interperismo es el viento, la lluvia, la nieve, las temperaturas bajas, las temperaturas altas, entonces se van fracturando las rocas, se van descomponiendo y entonces hay material ya lábil que puede ser después mezclado con materia orgánica y se van a formar los primeros suelos, ¿no? Bueno, y esto de aquí, fíjense que está un poco más, ¿cómo se llama?, ilustrado, lo que es, esto es la roca viva, o la roca madre que llamamos esto, es la roca fragmentada. Muchos fragmentos más pequeños y después tenemos arena o tenemos arcilla, lo que sea. Y después tenemos el horizonte orgánico, ¿no? Y eso va creciendo a medida que pasa el tiempo. Es decir, si hay una evolución natural, pero si hay intervención de la mano del hombre, entonces destruye todo esto y se aceleran más bien los procesos erosivos, ¿ya? Esto no. Eso nomás, ¿no? Esto no voy a hablar de los suelos zonales, porque esto tiene climas oceánicos, en clima mediterráneo, entonces eso, como les dije yo, eso va a depender del clima, ¿no? Si nosotros hablamos para nosotros de los climas hacia el sur, en la zona de la Argentina y todo eso, es más frío, pues, ¿no? Y entonces, y además, si nos acercamos más hacia los polos, vamos a tener menos cantidad de suelo porque el clima no lo permite. Y también la cantidad de precipitaciones. En cambio, si nos vamos acercando hacia el Ecuador, tanto Bolivia como el Ecuador, Colombia, Venezuela, tienen pues una franja de material orgánico suficiente, ¿no? Y es por eso que estos países, los nuestros, son privilegiados porque tenemos enormes cantidad de bosques, ¿no? Brasil, etcétera, etcétera. Eso es por el clima. El clima es el que va de alguna manera a controlar la producción de suelo, ¿no? A través de las rocas, la descomposición de las rocas. Bueno, eso es todo para lo que tenemos que saber sobre el suelo. Y entonces yo les voy a mandar material para que lean
sobre el tema de suelo y una presentación, ¿no? Para que ustedes vayan. Lo que yo siempre les mando es una presentación para que ustedes vayan comparando lo que están leyendo con la presentación, porque la presentación es una síntesis, ¿no? Entonces es necesario que a veces lean un poco más para tener más ideas. Entonces, si ustedes lean solamente la presentación, se van a quedar con muy poco, ¿no? Muy poco desarrollo del trabajo. Es como cuando yo, por ejemplo, le hago la presentación, no le estoy dando los títulos y subtítulos nomás, sino que lo desarrollo. Y ese desarrollo es producto de la lectura que yo hice, del aprendizaje que hice sobre eso. Entonces, lo mismo tienen que hacer ustedes, ¿no? Esa es la metodología de aprendizaje. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. ¿Este sería el quinto tema ya? ¿O estamos en el cuarto? A ver, no me contesta nadie, entonces voy a apelar, voy a ver qué es lo que tenemos en desarrollo. El cuarto es roca sedimentaria. El cuarto es roca sedimentaria. Ya, a ver, voy a ver ahorita. Falta el cuestionario de eso, ingeniero. El compañero dijo que rocas sedimentarias ya había explicado y no explicó rocas sedimentarias todavía. No Falta le de rocas explicado. sedimentarias. Solo he explicado rocas